algún momento de tu embarazo hayas escuchado hablar del pinzamiento del cordón, pinzamiento temprano, pinzamiento tardío, pinzamiento óptimo y tengas dudas, ¿no?, de cuál de estos tres es mejor, si realmente es necesario o no, que es el pinzamiento, incluso puede que te preguntes, porque tú al final quieres prepararte de la mejor manera posible para el nacimiento de tu bebé, tú quieres asegurarte de que estás tomando las mejores decisiones para ti y para tu bebé, pero claro, te surgen dudas de por cuál de estos tres me decanto. Por eso he preparado este vídeo en el que te voy a hablar primero de qué es el pinzamiento del cordón umbilical y todo lo que necesitas saber para poder tomar esta decisión y asegurarte de que es una decisión al final informada y que estás decidiendo lo mejor para ti y para tu bebé. Hola y bienvenida un jueves más al canal, a un nuevo vídeo. Muchas gracias por seguir ahí detrás de la pantalla un jueves más y hacer todo esto posible. Mi nombre es Sara Guzmán, soy matrona y mamá. Si eres nuevo o nueva por aquí, pues te animo a que te suscribas, a que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas absolutamente nada y disfrutar al máximo de esta etapa, de la búsqueda de embarazo, del embarazo, de la maternidad. Y en este vídeo, pues como te comentaba, vamos a hablar un poquito más acerca del cordón umbilical, acerca del pinzamiento del cordón umbilical. ¿Por qué? Y en este vídeo, como te comentaba, vamos a hablar un poquito más acerca del cordón umbilical y del tema del pinzamiento. Vamos a empezar por el principio, sentando las bases, hablando un poquito de qué es el cordón umbilical. Pues el cordón umbilical al final es sinónimo de vida, sinónimo de conexión, es la unión entre dos cuerpos, ¿no?, que durante meses fueron uno. El papel importante del cordón umbilical durante el embarazo es que al final sin cordón umbilical no habría embarazo, es decir, el embarazo no se desarrollaría, el bebé no crecería. Entonces el cordón umbilical va a conectarte a tu bebé, ¿no? Es decir, que conecta a tu bebé con el mundo exterior. Le va a proporcionar pues todos los nutrientes que necesita, los anticuerpos, el oxígeno, elimina el dióxido de carbono también, todas aquellas cosas que tu bebé necesita para que su crecimiento, su desarrollo sean adecuados. Al mismo tiempo, como digo, le permite no solamente recibir cosas, sino también eliminar aquellas cosas de desecho como toxinas, como productos que ya no necesita, ¿no?, que necesita limpiar su organismo también, y también los envía a través del cordón umbilical de vuelta a la placenta y de ahí a la circulación de mamá. En la mayoría de los casos, el cordón umbilical va a estar formado por dos arterias y una vena, y estos vasos sanguíneos, estos tres vasos sanguíneos, se van a enrollar entre sí. Recuerdan bastante a los típicos cables de teléfono antiguos, los típicos cables de teléfono, ¿no?, que tenían las abuelas, pues recuerda un poco, digamos que están así como formando una especie de espiral. Estos vasos sanguíneos, no en este cordón umbilical que yo tengo, pero sí en la realidad, van a estar, digamos, recubiertos por una especie de sustancia blanquecina, viscosa, que se llama gelatina de Wharton. Y la gelatina de Wharton lo que hace es, digamos, proteger estos vasos sanguíneos para que no, a pesar de que el bebé se esté moviendo, a pesar de que se comprima o juegue con el cordón umbilical, pues que los vasos que hay dentro no se compriman, es decir, que no se bloquee o no se para la circulación, ¿vale? Es decir, esta gelatina es una especie de amortiguador, de protector, ¿vale?, del cordón umbilical. Así que yo siempre os lo digo, recuerda que el bebé dentro del útero da vueltas, da volteretas, está saltando, está jugando, el primer juguete que tiene es su cordón umbilical, ¿no? Y la naturaleza es muy sabia, lo tiene todo pensado, por eso recubre los vasos sanguíneos con esta gelatina, ¿no? La gelatina va a permitir que tu bebé disfrute al máximo de esta bonita etapa, de esta experiencia, de esos meses que va a pasar dentro del útero, sin que eso afecte, ¿no?, a la circulación, a la comunicación que hay entre tu cuerpo y el de tu bebé, ¿no? ¿Y qué sucede con el cordón umbilical en el momento del parto, ¿vale? ¿Por qué hablamos del tema del pinzamiento? ¿Qué pues se supone que tenemos que hacer con el cordón umbilical? Cuando tu bebé sale del útero, llega lógicamente al nuevo mundo y tu bebé tiene que adaptarse muy rápido a esta vida lejos del que ha sido su hogar durante muchísimos meses, que es el útero, ¿no? Entonces, en cuestión de segundos, una vez que los bebés salen de la vagina, en cuestión de segundos, los pulmones del bebé se expanden, ¿vale? Se van a llenar de aire por primera vez. Recuerda que durante todo el embarazo, los pulmones de tu bebé estaban llenos de líquido amniótico y la placenta de tu bebé era la que hacía, digamos, esa función de pulmón. Es decir,
Tu bebé durante el embarazo recibía el oxígeno y eliminaba el dióxido de carbono a través de la placenta, le llegaba a través del cordón umbilical, ¿vale? Pero en los pulmones durante el embarazo no respiran como tal porque están llenos de líquido amniótico. Además de esto, el sistema circulatorio de tu bebé cambia, va a funcionar de una forma diferente. ¿Por qué? Porque el organismo se va a preparar para despedir a la placenta ya no haría falta, ¿vale? Y el cordón umbilical, y emprender, digamos, su camino en solitario. Y esto a veces implica que puede haber varios cambios, como por ejemplo, ¿no?, la forma en la que funcionaba la circulación. La circulación dentro del útero y la circulación una vez que el bebé sale, ¿no?, y una vez que el bebé está fuera del útero materno, va a funcionar de una forma totalmente diferente, ¿vale? Entonces, como te podrás imaginar, son muchísimos cambios para tu bebé. No solamente es el nacer, ¿no?, y pasar de un medio acuoso a un medio seco, que muchas veces incluso está frío, sino que son muchos cambios muy bruscos, ¿vale? Y en estos momentos, pues una de las cosas que tenemos que valorar es el tema de pinzar el cordón. Antiguamente lo que se hacía era un pinzamiento temprano. En el momento que el bebé nacía, pues automáticamente se ponía una pinza en el cordón y digamos que el cordón se cortaba tan pronto como el bebé naciese, ¿vale? Es decir, que se hacía ese corte y el bebé se separaba. Sin embargo, la evidencia actual nos ha obligado en los últimos años a replantearnos esta técnica que hacíamos antiguamente, ¿vale? Y se ha modificado, es decir, que ya no lo hacemos de la misma forma, ¿vale? Por eso la recomendación en general a día de hoy es siempre que el bebé esté bien, su estado lo permita, ¿vale? Hagamos justamente lo contrario, es decir, esperar. Y puede que te preguntes, bueno, pues ¿a qué se debe este cambio de opinión? ¿Por qué es mejor esperar en vez de, ¿no?, coger y una vez que nace el bebé nosotros ponemos aquí la pincita y cortamos y separamos el bebé del cordón o de la placenta? Bueno, es importante que tengas en cuenta que una vez que se ha producido el nacimiento, la placenta, ¿vale?, continúa, sigue unido, tú sigues unida a tu bebé a través del cordón umbilical, por lo tanto la placenta sigue proporcionándole nutrientes, proporcionándole oxígeno a tu bebé. Entonces se sabe que tras el parto hay una importante cantidad de sangre que permanece en la placenta y permanece en el cordón, ¿vale? Y esa sangre, a pesar de que decimos sangre del cordón, no es sangre del cordón, esa sangre no es sangre ni de la mamá, ni del cordón, es sangre del bebé, ¿vale? Entonces lo ideal y recomendable es que esa sangre que está circulando a través del cordón regrese de vuelta al cuerpo de tu bebé. De hecho, la sangre que llamamos sangre del cordón representa hasta un 30% del volumen total de la sangre de tu bebé, ¿vale? Entonces es importante que tu bebé, antes de que lo separemos, recupere toda esa sangre. Entonces, esperar y darle tiempo a tu bebé para que recupere toda esa sangre le permite a tu bebé primero adaptarse con suavidad, ¿no?, a su vida lejos del útero, lejos del útero materno, mientras sigue recibiendo pues ese aporte de oxígeno, de nutrientes que va a recibir a la placenta porque sigue unido a ti, ¿vale? Eso en primer lugar. De forma que esa transición no es tan brusca, es un poquito más suave, no es que cortemos el cordón umbilical y ahora sí o sí tienes que hacer esa primera respiración, aprender a respirar, no, sino que es un poquito, le damos un poquito más con más respeto, ¿no? Es un poquito más paulatino. Pinzamiento óptimo del cordón umbilical, pinzamiento, bueno, pues en comparación con el pinzamiento temprano, en el que inmediatamente en el momento en el que el bebé nacía, nosotros cortábamos inmediatamente el cordón umbilical, ¿vale? El pinzamiento óptimo tiene diferentes beneficios, ¿vale? Por eso hemos cambiado un poco la recomendación y ahora esperamos un poquito más. ¿Cuáles son esos beneficios? Aumenta las reservas de hierro y de hemoglobina en el organismo de tu bebé, ¿vale? Y esto se ha visto que al final les ayuda a reducir el riesgo de desarrollar anemia, es decir, anemia ferropénica, falta de hierro, ¿vale? Sobre todo a partir de los 6 meses de vida. Proporciona mayor aporte de células madre, de inmunoglobulinas, ¿vale?, si dejamos que recupere toda la sangre. Proporciona mayor aporte de oxígeno, favorece que esa transición a la vida lejos del útero sea un poquito más respetuosa, ¿vale? Y disminuye el riesgo de que tenga dificultades, ¿no?, para realizar esa primera respiración. Recibe o aumenta su volumen hasta un 30%, porque estamos permitiendo que esa sangre vuelva de nuevo al cuerpo del bebé. Se ha visto que también que mejora el desarrollo del sistema nervioso, mejora las habilidades motoras y sociales, ¿vale?
y reduce el riesgo de incluso también desarrollar complicaciones, como podría ser la enterocolitis necronizante en bebés, sobre todo en aquellos bebés que nacen de forma prematura, ¿vale? Entonces tiene muchísimos beneficios, hay muchísima evidencia detrás, te animo a que leas un poquito más sobre los beneficios del pinzamiento óptimo, porque verás que es algo que está súper recomendado por todos estos beneficios que tenía en comparación con el pinzamiento temprano. Entonces, duda habitual, ¿cuándo debo esperar para cortar el cordón umbilical, no? La gran mayoría de los hospitales en España llevan a cabo un pinzamiento tardío, ¿vale? ¿Qué es esto? Bueno, pues que normalmente se espera por lo menos un minuto, ¿vale? Antes de cortar el cordón umbilical. Esperamos de 1 a 2 minutos, ¿vale? Y esto sería un pinzamiento tardío, es decir, que esperamos un poco, no lo cortamos inmediatamente en el momento que el bebé nace, pero no esperamos a que recupere toda la sangre, es decir, esperamos 1 o 2 minutos. ¿Qué sucede? Pues que muchos profesionales, entre los que yo me incluyo personalmente, consideramos que esta práctica no es suficiente, ¿vale? ¿Por qué? Porque en un minuto a lo mejor el bebé ha recuperado toda su sangre o a lo mejor no, ¿vale? Entonces, si no hay ningún tipo de problema, no hay ningún tipo de complicación, deberíamos de optar por que el bebé reciba de vuelta toda su sangre y esperar a que el cordón umbilical deje de latir, ¿vale? Esto es el pinzamiento óptimo. Óptimo significa que toda la sangre que estaba en la placenta, en el bebé, vuelve de nuevo al cuerpo del bebé, ¿vale? Entonces, el momento perfecto para cortar el cordón umbilical, pues habrá llegado cuando tú observes que el color del cordón umbilical cambia, ¿no? Normalmente el cordón umbilical es como moradito, azulado, y de repente se vuelve blanco, está completamente vacío. Vas a observar que ya no está mullidito, ¿no? Que ya no es tan gordito porque no ves esos vasos sanguíneos ahí como, ¿no? Como ese cordón, como esa espiral, sino que ya parece como, recuerda mucho a un calamar, se queda así como blanquecino y fino, ¿no? Y esto te va a ayudar un poquito más a que tú identifiques y puedas ver que efectivamente toda la sangre de tu bebé pues ha vuelto de nuevo al cuerpo de tu bebé, cuando se quede totalmente blanco, ¿vale? Y cuando deje de latir también, ¿vale? Es decir, que cuando no lo veas así de mullidito y con estas espirales, sino que quede completamente blanco, ¿vale? Y que deje de latir. Es decir, si yo aguanto o agarro el cordón umbilical, al principio los vasos sanguíneos están, ¿no? Están palpitando, y en el momento en el que el bebé ya recupera toda su sangre, el cordón umbilical deja de latir por completo, y aunque yo apriete, pues no voy a notar ningún vaso sanguíneo que está latiendo. En ese caso sería el mejor momento para cortar el cordón umbilical. Decir también que hay familias que deciden pues no cortar el cordón umbilical, ni realizar ni incluso un pinzamiento óptimo, es decir, que dejan que de forma natural la placenta se desprenda del útero, ¿vale? Y el bebé permanecería unido igualmente a la placenta, y lo que hacen es esperar a que se desprenda y se caiga solo, ¿vale? Esto se denomina parto de lotus. Y aquí lo que se espera pues es que el cordón umbilical se seque, ¿no? Y que se separe de forma natural por él mismo. Lógicamente, en el caso de que vayas a realizar este tipo de parto, tienes que tener en cuenta que al final pues existen ciertos riesgos, como es el riesgo de infección. La placenta lógicamente tiene que estar pues colocada en un recipiente con frío, porque al final es un órgano que con el paso de los días se va a descomponer. Nosotros sabemos que el cordón umbilical, hasta que se cae, pues tarda, hasta que se desprende de forma natural, pues tarda un par de días, ¿no? Pero bueno, te lo dejo ahí a modo curiosidad, porque sepas que hay algunas culturas en las que sí que no se realiza el corte del cordón umbilical, sino que se les deja que se desprenda de forma natural. Pero bueno, en caso de hacerlo, pues que conlleva ciertos riesgos. En el caso de que desees realizar un pinzamiento óptimo, aunque la mayoría de hospitales en España a día de hoy están, ¿no? Optando por este tipo de prácticas, yo siempre os recomiendo que dejes constancia de todo esto en tus preferencias de parto, que lo reflejes en tu plan de parto, porque al final es algo que lógicamente deben de respetar, siempre y cuando, como digo, la situación del bebé esté bien. Si quieres saber más, pues te dejo más información sobre la formación de Sin Miedo al Parto, ¿vale? Que encontrarás en la cajita de descripción de este vídeo, donde vamos a ver en profundidad, pues no solamente cómo funciona todo el proceso del parto, para que lo entiendas, qué necesitas darle a tu cuerpo en cada momento, para que te sientas sobre todo lo más tranquila y relajada posible, y para que el parto al final
fluya tal y como la naturaleza lo ha diseñado y tengas una experiencia de parto muy positiva. También vas a aprender sobre todas las opciones que puedes tener, sobre tus derechos, encontrarás muchísimos recursos, álbum de meditaciones con hasta más de 50 meditaciones, otras herramientas que te van a ayudar mucho a preparar tu cuerpo y tu mente para el nacimiento de tu bebé y para convertirlo, como digo, en una experiencia positiva que recuerdes para siempre. Déjame en los comentarios si conocías toda esta información sobre el corte del cordón umbilical, cómo ha sido tu experiencia, si has hecho un pinzamiento temprano, si has hecho un pinzamiento óptimo o si tienes alguna duda sobre este tema. Y ahora sí que sí, me despido. Hasta un jueves que viene, te mando un abrazo enorme y nos vemos pronto.